Mi nombre es Patricia Lago, vivo en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Soy profesora de yoga y esto es Yoga en Primera Persona. En este quinto episodio quiero compartirte un breve recorrido de la historia del yoga. Si sos practicante o no de esta disciplina, quizá tengas la creencia cierta de que el yoga es antiguo, pero también existe entre muchos de los practicantes la idea errónea de que siempre las prácticas tuvieron la forma que hoy conocemos, casi dedicada exclusivamente al trabajo en posturas, al mejoramiento psicofísico y no siempre conducente a su verdadera esencia, que es la unión con el ser. Entonces, en pocos minutos intentaremos adentrarnos en sus orígenes y en un recorrido histórico hasta llegar al yoga que se practica hoy. Si nos seguiste en el episodio anterior, ya presentamos al yoga como unión entre cuerpo, mente, espíritu. Te contamos que tiene sus orígenes hace 5.000 años o más. Por lo tanto, la definición clásica es de unión. También la conocida de aquietamiento de las fluctuaciones de la mente, porque si queremos alcanzar esa experiencia de unión, imagínate la superficie de un lago tranquilo y que se impacta sobre esa superficie una piedra. Sabés que eso va a generar un montón de ondas concéntricas y que van a impedir poder ver el fondo cristalino. Bueno, de la misma manera, esas ondas mentales de una mente inquieta son las que nos impiden conectarnos con nuestra propia profundidad. Por eso, la práctica del yoga intenta aquietar esa mente fluctuante, inestable, que es la que mayormente llevamos por la vida. ¿Y qué es el yoga? Se define a yoga como una escuela filosófica. Es una de las escuelas filosóficas de la India. Decimos filosóficas para darle un contexto más occidental. En realidad se habla de darshanas, puntos de vista que hablan de una cosmovisión y de una realidad última, explicaciones para poder abordar esos conceptos tan inalcanzables. Y decimos que el yoga pertenece a la lista de escuelas ortodoxas. ¿Por qué? Porque reconoce a los Vedas, que son esas escrituras sagradas de la tradición india, a diferencia de las escuelas heterodoxas que no basan sus enseñanzas en los Vedas. Dentro de las ortodoxas hay otras dos muy vinculadas al yoga, que son
la escuela Vedanta y la escuela Samkhya, de las que hablaremos en este y en otros episodios. Lo mismo, de las heterodoxas mencionaremos al budismo y al jainismo. Al budismo le dedicaremos algún episodio y al jainismo solo lo mencionaremos brevemente en este podcast. Entonces, podemos decir que tanto yoga como Vedanta, como Samkhya, permiten comprender al ser humano y a su realidad superior. Estas escuelas también, estas tres escuelas también están emparentadas con la medicina Ayurveda. Y siendo muy escuetos, podemos decir que así como el yoga sostiene que hay una unión de la conciencia individual con la conciencia cósmica, la escuela Vedanta, que representa la esencia de las escrituras védicas, sostienen que el ser universal o Brahman, Dios, es igual al ser individual o Atman, y que la escuela Samkhya, desarrollada por el sabio Kapila, reconoce dos entidades, dos realidades, que son la conciencia libre, eterna e inmutable, que es Purusha, y a la materia limitada, mutable, transitoria, que es Prakriti. Bueno, pero vamos a hablar del origen del yoga. Se sabe que es de origen divino, o sea, no es una construcción humana. Se le atribuye a Hiranyagarbha como el creador de esta filosofía, que enseñó a los sabios, llamados rishis, toda este profundo conocimiento, y que estos a su vez lo fueron transmitiendo oralmente. Hay quienes atribuyen el origen del yoga al mismo Rishi Kapila, que decíamos que fue el expositor de la escuela Samkhya. ¿Por qué es importante esta escuela Samkhya? Porque nos explica el mismo origen de la creación, de esa conciencia pura que decíamos que era Purusha, y de la materia Prakriti. De la unión de ambas surge la luz de la primera expresión de la creación, tal cual el Big Bang. Ese contacto de la conciencia con la materia genera un desequilibrio en las cualidades de la materia, que son las gunas. Si sos practicante habrás escuchado hablar de las gunas, que son las cualidades de la materia, que son sattva, rajas y tamas. Sattva se lo asocia al equilibrio, a la pureza, a la luz. Rajas o rayas, a la actividad, al movimiento. Y tamas, a la oscuridad, a la inercia. Si observas la creación, tu propia vida, todo lo que te rodea, permanentemente todo lo creado fluctúa entre esa armonía de sattva, ese movimiento de rajas y esa inercia de tamas. Permanentemente vamos fluctuando entre la luz,
la creatividad, el estancamiento, entre la armonía, la acción, la pereza, entre la pureza, la frescura y el materialismo. Naturalmente el yoga intenta llevarnos a ese estado sátvico, a ese estado de equilibrio, a ese estado, decíamos, de armonía, conciencia, pureza, equilibrio, esos estados luminosos. Pero si tenemos que hacer un punteo de los principales momentos de la evolución del yoga, podemos hablar de un yoga arcaico, yoga primitivo, proto-yoga, ligado a la civilización que le dio origen, que es la civilización del Valle del Indo. Luego le sigue un yoga védico o preclásico, un yoga épico, luego el yoga clásico vinculado al sabio Patanjali, luego el yoga postclásico vinculado a la aparición del Hatha Yoga, del primera expresión del yoga físico, y finalmente un yoga moderno que tiene sus orígenes en fines del siglo XIX y hasta nuestros días. Pero bueno, si vamos a hablar de ese yoga primitivo, su origen data de hace muchos miles de años en lo que llamamos la civilización del Valle del Indo, que fue encontrada alrededor de los años 1920 y que era una civilización que estaba instalada en lo que es el noroeste de lo que es hoy India, en el límite con Pakistán. Era una civilización muy vinculada a la naturaleza, por eso esos dioses que ellos veneraban están vinculados al fuego, como Agni, o a la tormenta, o al rayo, como Indra, o al sol mismo, como Surya. Aprendían de esa conexión con la naturaleza y en estados meditativos recibían toda esa información que era transmitida luego oralmente. Esta civilización tuvo dos grandes ciudades, Mohenjo-Daro y Harappa, que fueron las que se encontraron a principios del siglo XX, sus vestigios, y allí también encontraron lo que se reconocen como imágenes o como sellos de figuras practicando posturas de yoga. Era una civilización muy avanzada, con construcciones muy al estilo del imperio, de lo que fue el Imperio Romano, con baños, con desagües, con una estructura edilicia bien organizada. Había espacios para rituales sagrados, porque había muchas ceremonias llevadas a cabo por sacerdotes. Por lo tanto, una civilización que de ese contacto con la naturaleza y con el ser interno podía adquirir a través de estados meditativos respuestas sobre la realidad última.
esa civilización durante mucho tiempo se creyó que fue invadida por los arios, pero también se cree que su desaparición está vinculada a, desastres climáticos que hicieron que esos ríos que permitían el desarrollo, los ríos Indo y Sarasvati, perdiera, sobre todo el río Sarasvati, perdiera su caudal de agua, lo que determinó que las comunidades pues se instalaran en el Ganges, en el valle del Ganges, que es el río que uno más asocia al yoga. Entonces de esa civilización nos quedaron los Vedas, que son esas escrituras sagradas. Y bueno, sobre los Vedas es bueno saber que la palabra misma, Veda, significa conocimiento, y quedan como registro en esos textos todos los rituales, los himnos, todo lo que esa forma de misticismo ritualista que durante muchos años, decimos por ser un origen divino, a los Vedas se los llama Sruti porque eran escuchados por esos sabios que después los transmitían oralmente, finalmente fueron recopilados y escritos. Durante mucho tiempo esa tradición se transmitió oralmente. En el periodo védico también había grupos que se dedicaban a algún tipo de práctica de ejercicios respiratorios y también prácticas de austeridades, de vida de retiro. Y bueno, después de este periodo védico vino un periodo preclásico. Este periodo estuvo caracterizado por textos que daban explicaciones sobre los rituales, sobre los himnos, sobre todas las ceremonias. Como verás, hasta ahora, todo muy ligado a un trabajo interno y todavía muy alejado del yoga de posturas. Después podemos hablar de un yoga en el budismo. En el budismo, que bueno, se da 500 años antes de Cristo, es el producto de las enseñanzas del príncipe Siddhartha Gautama, que deviene en Buda, en iluminado. Y en el budismo había prácticas de posturas, pero para la meditación y ejercicios de control de la fuerza vital, o sea, también de ejercicios de pranayama. Pero bueno, al budismo le dedicaremos un episodio completo, pero lo importante en esta secuencia, en esta cronología, que se reconoce dentro de la historia del yoga al budismo también como un hito en ese hilo histórico. También se habla de un yoga jaino. Cuando hablamos de las escuelas no ortodoxas también hablamos del jainismo. Su creador fue Mahavira y se refiere sobre todo a prácticas éticas, tenía un código moral y bueno, todas normas de autodisciplina. Por eso se habla de una práctica de yoga dentro del jainismo también. Después ya en este
devenir de la historia, podemos hablar del yoga épico. Es importante esta etapa de la literatura épica. Sabemos que es un género que habla de las guerras y bueno, de esas guerras que en realidad representan las batallas internas del ser humano. Y hay dos epopeyas trascendentes que son el Mahabharata y el Ramayana. El Mahabharata, que quiere decir la gran batalla, la gran humanidad precisamente, que representa esas guerras del ser humano entre sus aspectos luminosos y sus aspectos oscuros. Dentro de ese Mahabharata, en el interior, se encuentra la escritura yógica por excelencia, el Bhagavad Gita, conocido como el canto del Señor, que toda la obra consiste en las enseñanzas de Krishna, que era un avatar, o sea, una encarnación del dios Vishnu, todas las enseñanzas que él le da a su discípulo Arjuna en el campo de batalla para librar esa lucha por alcanzar la sabiduría. Bueno, cuando hablo de la escritura yógica por excelencia, bueno, podemos decir que es la primera, en realidad, porque después hablaremos del resultado más completo de todas las enseñanzas yógicas, que son los Yoga Sutras. Pero me refería al Bhagavad Gita como esa primera escritura donde se menciona a las tres sendas principales del yoga, que son el Jnana Yoga, que es la senda del conocimiento para llegar a ese estado de unión a través del conocimiento de las verdades divinas, el Bhakti Yoga, que es la senda de la devoción, del amor al Creador, y el Karma Yoga, que es la senda de la acción desinteresada, o sea, ofreciendo los frutos de la acción a Dios sin esperar recompensa por ello. Esas son las tres sendas principales, pero hay una cuarta senda también importante, que es el Raya Yoga, o yoga real, o yoga de la meditación, que es esa senda precisamente que nos lega el sabio Patanjali. De Patanjali hablé algo en el episodio anterior. Se sabe que, bueno, que él en realidad, con toda la historia previa, él no fue quien creó al yoga. Así todo se lo llama el padre del yoga porque él pudo sintetizar en esos Yoga Sutras, que son 200 aforismos descritos en capítulos, todas las enseñanzas del yoga hasta ese momento. Y el resultado más conocido de esta obra, que fue escrita en el siglo II antes de Cristo, algunos lo ubican en el siglo II después de Cristo, es toda esa exposición de los 8 pasos, que son esos 8 peldaños que, bueno, los vamos a mencionar simplemente para tenerlos presentes, pero después desarrollaremos en futuros episodios de manera más completa. Bueno, esos 8 peldaños comienzan con el primero, que son los yamas, que son todas las observancias a tener con el entorno. Luego niyamas, sobre la relación de las disciplinas con uno mismo. Luego asana, relativo a las posturas, pero
en realidad Patanjali, cuando presenta postura, se refiere a la postura como asiento meditativo. Después viene pranayama, respecto del control de la energía vital, en relación a que cuando se controla el prana, se controla la mente. Luego viene pratyahara, que son todas las abstracciones, o sea, de los sentidos, poder meter los sentidos hacia adentro, cerrando esas puertas que nos llevan hacia afuera. Dharana, también en cuanto a la concentración de la mente. Dhyana, la meditación. Y Samadhi, ese estado máximo de unión, que es el objetivo máximo del yoga. Bueno, como te decía, le vamos a dedicar un espacio completo. Bueno, después llega un yoga posclásico, y de este periodo podemos mencionar como hito importante el advenimiento del tantrismo. El tantrismo fue un movimiento que puso al cuerpo como objeto de atención, porque hasta ese momento el cuerpo era casi considerado como profano. Y hay un historiador muy famoso, Mircea Eliade, que asegura que este movimiento, que en el tantrismo, el cuerpo humano adquiere una importancia que nunca había logrado antes en la historia espiritual de la India. Por eso, del tantrismo, que buscaba lograr un cuerpo divino, un cuerpo inmortal de luz, surge el Hatha Yoga, la primera expresión del yoga físico. Estamos hablando ya de periodos medievales, estamos hablando ya del medioevo. La mayoría de la literatura del Hatha Yoga refiere, bueno, obviamente a posturas, a técnicas que sí nos remiten a la práctica que nos resulta más familiar, pero bueno, esas enseñanzas son las que el dios Shiva, considero el primer Hatha Yogi, le daba a su consorte Parvati. De esos diálogos, de esas enseñanzas, surgen todos los compendios del Hatha Yoga. Hatha Yoga, además de significar fuerza, poder, tiene ese significado que lo refiere a esas dos fuerzas que son opuestas y complementarias, que son el sol y la luna. Lo masculino, lo femenino, corriente izquierda, corriente derecha, de la fuerza vital que circula en el cuerpo sutil. Ya el Hatha Yoga es el que incorpora todo el concepto, bueno, de cuerpo energético, del trabajo con los chakras, que es lo que estamos, como te decía, más habituados a escuchar. Y bueno, podemos entonces ya meternos en una enumeración de prácticas que nos resultan familiares, como la práctica de las posturas, de las técnicas respiratorias para el control del prana, de la práctica de los mudras, que son los gestos que hacemos con las manos para trabajar aspectos fisiológicos y psicológicos,
de las bandas o cerrojos que se hacen con el cuerpo para concentrar la energía, y los Yat Karmas, que son las técnicas de limpiezas corporales, que bueno, de esas quedan muy pocas vigentes. Capaz que conoces la limpieza de las fosas nasales con la lota, o alguna técnica más específica, pero en general son técnicas ya poco practicadas. Bueno, y finalmente llegamos a lo que es el yoga moderno, que se lo ubica a fines del siglo XIX, con un hecho que marcó el comienzo de este periodo, que se refiere a la llegada de Vivekananda a América. Vivekananda era un swami que fue encomendado por su maestro Ramakrishna para que llegara a América a representar a todo lo que es la espiritualidad de la India al Parlamento Mundial de las Religiones, que en el año 1894 se hizo en Estados Unidos. A partir de la llegada de Vivekananda, luego también el que siguió sus pasos fue Yogananda, que también hizo una importante labor en Estados Unidos. Comenzó una serie de intercambios entre América, India, Europa, en la difusión de todas estas enseñanzas de conocimiento védico. Surgen nombres como Sivananda, Krishnamurti, Satyananda, Aurobindo, y lo que marcó fundamentalmente la práctica del yoga como lo conocemos hoy fue la labor de Krishnamacharya, porque Krishnamacharya, al ser encomendado por el príncipe del palacio de Mysore a entrenar a la Guardia Real, comenzó en un resurgir producto de una necesidad también en India de revalorizar la tradición frente a la invasión inglesa, una serie de trabajo físico exigido, de entrenamiento casi, como decíamos, militar, ya que estaba encomendada a esa guardia real, pero que después se extendió a jóvenes de la época que también seguían las enseñanzas de Krishnamacharya, y a él se le acercaron quienes fueron después grandes referentes también de todo el yoga moderno, que fueron sus discípulos más destacados, como Patabi Jois, el creador de la Ashtanga Vinyasa Yoga, Iyengar, del método Iyengar, su propio hijo de Sikachar, e Indra Devi, que fue la primera mujer, como te conté en el episodio anterior, a la que se le permitió impartir yoga, y las clases que antes eran clases para pocos y de hombre a hombre, de maestro a discípulo, se masificaron. Por eso esta época ya de mediados del siglo, desde principios del siglo hasta mediados del siglo XX, hicieron todo un movimiento de renovación de la práctica física que se masificó
y que se le empezó a dar la importancia sobre la salud. O sea, se empezaron a hacer estudios sobre los efectos que tenía esta práctica del yoga físico a nivel de salud. Después, bueno, hubo un periodo también importante cuando ya entrado los 60, como producto de todo el movimiento hippie, hubo también un acercamiento a la filosofía de la India, a la meditación, y enmarcado principalmente por el viaje que hicieron los Beatles a conocer a Maharishi, y donde aprendieron las técnicas de meditación trascendental, que en un periodo de estos cantantes tan populares hubo un periodo en que en sus canciones se notó esa influencia, sobre todo en George Harrison. Bueno, y finalmente llegamos al yoga que conocemos hoy, de ese Hatha Yoga original, que buscaba ese cuerpo divino, pero para alcanzar ese estado de unión, derivaron la mayoría de los estilos que hoy conocemos, además de los que ya te mencioné en cuanto a la Ashtanga Vinyasa Yoga, el método Iyengar, están también el Swastika, el Power Yoga, el Vini Yoga, Kundalini Yoga, Bikram Yoga, Acro Yoga, Yoga restaurativo. Bueno, no todos ellos lamentablemente ajustados a ese objetivo máximo de unión, de conexión final con el ser interno, algunos muy enfocados solo en lo físico, como dice el maestro Ramiro Calle, en el postureo, en el exhibicionismo, el contorsionismo. Por eso, para que no nos quede esa imagen de solo el yoga corporal, quiero compartirte, para cerrar este podcast que se hizo un poco más extenso naturalmente, recorriendo una historia milenaria, un texto, un fragmento del libro Tesoro Espiritual del Swami Sivananda, que lo hemos mencionado. Cuando mencionamos a las principales sendas del yoga, hablamos del yoga del conocimiento, la acción desinteresada, de la devoción, de la meditación y también del Hatha Yoga. Swami Sivananda los practicó a todos, realmente fue un yogui completo. Y de él te comparto estas palabras. Yoga es el bendito camino de vida que lo ayuda a uno a acercarse a Dios y ser un instrumento adecuado de su servicio en el mundo. Todo esfuerzo espiritual que permite elevar la conciencia humana a la conciencia cósmica para unir la individualidad con Dios es yoga. Yoga es un medio para la autocultura y cultivo de una percepción espiritual en la naturaleza de las cosas, con la realización de Dios como supremo ideal. Yoga es un camino de vida que está dedicado a la verdad, al amor, a la pureza, a la autodisciplina, al servicio desinteresado y a la meditación, a la devoción al Señor para un interno alumbramiento y realización de la presencia de lo divino en toda la creación. Yoga es el arte de vivir rectamente. Yoga te permite rozar la fuente de la voluntad. Yoga significa el progresivo desapego de la mente de la materia. Yoga significa la suspensión de la tendencia de la mente a evadirse. Yoga es un camino hacia Dios y no una creencia.
es esencialmente un progreso interno. Es un método que comienza con la autocultura. Es un simple camino de vida que permite a quien lo practica obtener la unión con Dios y por lo tanto disfrutar de la suprema bienaventuranza y gozo. Reflexionando sobre las palabras tan profundas de Swami Sivananda, agradeciendo a este gran yogi completo, vamos cerrando este episodio de hoy. Posiblemente la próxima edición estará dedicada a la escuela Vedanta. Pero eso será tema de otra edición. Si te interesa seguir escuchando estos podcasts, déjanos tus comentarios y nos seguimos escuchando. Hasta la próxima. Gracias.